Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, hermanos, que se titula Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Primera Samuel capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 10. Primer libro de Samuel capítulo 4, desde el verso 5 hasta el verso 10. Amén. Dice, hermanos, en la Escritura: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Pueden sentarse, hermanos. La mayoría de nosotros crecemos asociando lo bueno o lo malo con ciertos objetos que llamamos amuletos. Son objetos pequeños, generalmente fáciles de llevar encima, y a los que les atribuimos el poder de alejar el mal y atraer el bien. Hay toda una colección de estos objetos que tradicionalmente existen entre nosotros, desde patas de conejo, medallas milagrosas, estampas protectoras y toda una variedad de estos objetos que han estado siempre presentes en nuestra cultura. Lo que se crea o no se crea, hermanos, respecto a estos objetos no tiene importancia, pues son insignificantes. En la realidad, nada son y nada significan. Pero se vuelve un problema este concepto del amuleto cuando se le aplica a Dios, cuando se hace entrar a Dios en esa clase de objetos que se cree tienen el poder de alejar el mal y atraer el bien. Cuando se incluye al Dios Todopoderoso, al Dios creador de todo lo que existe, en esa categoría de amuletos, entonces, hermanos, se corre un peligro grande, porque se llega a creer que por el hecho de tener un objeto, algo que simbolice a Dios, estamos seguros, estamos confiados, estamos protegidos. La creencia y el uso de estos objetos, hermanos, es tan antigua que en la Escritura acabamos de ver cómo al pueblo de Israel le sucedió algo muy parecido a lo que puede sucedernos a nosotros. Esta experiencia que tuvo Israel en medio de la batalla con los filisteos nos demuestra las consecuencias de convertir a Dios en un amuleto. ¿Qué es lo que descubrió, hermanos, el pueblo de Israel en esta confrontación tan tremenda que tuvieron con los filisteos? En primer lugar, que Dios no es un amuleto. Parece que esto, hermanos, no lo sabía Israel y tampoco lo sabían los filisteos. En medio de la batalla, hermanos, ustedes se fijaron en la lectura, Israel hizo traer el arca de Jehová. Y cuando el arca de Jehová apareció en medio de la lucha, generó una reacción muy intensa en los dos grupos. Dice que el pueblo de Israel gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló.
Es una manera de expresar, hermanos, la intensidad con que el pueblo de Israel gritó con júbilo, con alegría, cuando el arca apareció en medio de la batalla. Los filisteos, en cambio, reaccionaron con gran aflicción, con terror, con angustia, con desesperación. Cuando supieron que el arca de Jehová había aparecido en la batalla, dijeron: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos va a proteger de estos dioses tan poderosos? Porque estos son los dioses que derrotaron a los egipcios con aquellas plagas tremendas. Ellos se angustiaron, ellos se afligieron con la presencia del arca. Sin embargo, ya leímos nosotros que los filisteos se dijeron unos a otros: filisteos, peleen como hombres y venzan a este pueblo. El problema aquí, hermanos, es que en cuanto a los filisteos, se justifica que tuvieran aquella creencia. Se justifica que creyeran que la sola presencia del arca de Jehová significaba para ellos una derrota inminente. Es decir, entre los filisteos es aceptable que creyeran que solo la presencia del arca significaba que el pueblo de Israel los iba a vencer. Pero Israel, hermanos, ellos ya deberían de conocer a Jehová y ya deberían saber que el arca simbolizaba la presencia de Jehová, pero no era Jehová. El arca era un símbolo para estimular la fe del pueblo a venir delante de su Dios, a estar en presencia de su Dios, a clamar al Dios que está vivo, al Dios que vive y que reina, y llamarlo para que peleara por ellos. Pero ellos se confundieron. Ellos creyeron que con solo poner el arca en aquel lugar, Jehová iba a pelear por ellos e iban a vencer a los filisteos. El resultado fue terrible. Los filisteos tomaron valor como guerreros que eran, lucharon y vencieron a Israel de una manera total y dramática. 30,000 hombres mataron de Israel en aquel encuentro. Y si ustedes leen el siguiente versículo, nosotros llegamos hasta el 10. Si leen el 11, dice que el arca de Jehová fue tomada por los filisteos y se la llevaron y la pusieron en un templo pagano entre todos los dioses que ellos tenían. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que Jehová no pudo hacer nada? ¿Significa esto que Jehová quedó indefenso ante los filisteos? No, hermanos, no significaba eso. Lo que esto significa es que el arca solo simbolizaba a Dios, pero no era Dios. Dios no estuvo presente en aquella batalla y por eso el arca misma fue llevada por los filisteos. El pueblo de Israel, desafortunadamente, hermanos, trajo el arca y lo único que trajo fue un mueble, porque dejaron aquel mueble vacío de su realidad, vacío de su verdad. Aquel mueble, hermanos, simbolizaba la presencia de un Dios vivo, pero a ese Dios vivo ellos no lo conocían. A ese Dios vivo, con ese Dios vivo, ellos no tenían comunión. Con ese Dios vivo, ellos no tenían relación como pueblo. Al contrario, estaban entregados a la adoración de dioses paganos. Eran infieles con aquel Dios vivo. El arca fue tomada, hermanos, porque simplemente el mueble estaba allí, pero Jehová no estaba allí. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, el resto de ese pasaje, se darán cuenta que una vez que el arca fue tomada y fue llevada al templo pagano, Dios mismo luchó por su nombre, porque Dios no necesita del ejército de Israel para que pelee por él. Dios pelea por su gloria cuando Él quiere y como Él quiere. Dios no está indefenso ante ningún enemigo. Lo que Dios quiso mostrar en este encuentro, en este fracaso del pueblo de Israel, es que el arca no lo era todo. El arca solo era el símbolo de su presencia, pero no era su presencia misma.
Su presencia solo iba a estar en aquel lugar si el pueblo verdaderamente le invocaba, le adoraba, le alababa y lo hacía presente en medio de aquella confrontación. Si eso hubiera pasado, entonces las cosas hubieran sido diferentes. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Para nosotros es importante, hermanos, porque todos corremos el riesgo que de repente querramos convertir a Jehová en un amuleto. Nosotros ya no usamos hoy estampas, ni patas de conejo, ni medallas milagrosas, al menos eso esperamos. ¿Quién sabe que andamos en la cartera? Ya no le sobamos la panza a Buda que tenemos ahí en la casa, ni ninguna de esas cosas, pero de repente, hermanos, podemos caer en el mismo error cuando creemos que porque tenemos la Biblia abierta a la entrada de nuestra casa, estamos protegidos. Si no la leemos y no conocemos al Dios que está contenido en esa palabra, no estamos luchando de la mano de Jehová. Tener la Biblia abierta a la entrada de la casa no sirve de mucho si no conocemos a ese Dios verdadero, si no sabemos cómo acercarnos a Él, si no sabemos cómo lograr que Él participe de nuestras luchas y de nuestras batallas. A veces, hermanos, en medio de nuestras dificultades, nosotros reprendemos al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra voz suena como voz de trueno, pronunciando esas palabras en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que con pronunciar esas palabras se habrá resuelto todo, creyendo que con pronunciar esas palabras mágicas Dios va a vencer a nuestros enemigos. Si nuestro corazón está lejos de Él, estamos gritando en vano. Si nosotros no tenemos comunión con Él, estamos gritando en vano. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, estamos luchando solos. Y no es que Dios no tenga poder. No es que Dios haya dejado de ser todopoderoso para vencer a cualquier enemigo. Él sigue siendo el todopoderoso. El problema es, hermanos, que como reclamaba el Señor en Mateo capítulo 15 y verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La clave de la victoria, hermanos, no es cuántas Biblias tenemos en las casas. La clave de la victoria no es cuántos cuadros alusivos a los valores cristianos tenemos en nuestra casa. La clave de la victoria es qué tan cerca está nuestro corazón del corazón de Dios. Esa es la clave para ganar nuestras grandes batallas. Esa es la clave para vencer a los filisteos y a cualquier otro enemigo que se pueda presentar en las luchas de nuestra vida. Corremos entonces el riesgo nosotros también, hermanos, de querer convertir al Señor en un amuleto, cuando creemos que ciertos objetos que lo representan a Él son la clave para nuestra victoria. Y mientras esos objetos estén en nuestra casa, nosotros nos sentimos seguros y confiados, aunque nunca oramos, aunque nunca leemos la Biblia, aunque no nos congregamos con fidelidad, aunque no tenemos comunión con el Señor. Sería un riesgo peligrosísimo, porque aún esos objetos pudieran ser, hermanos, motivo de derrota para nuestra vida si nuestros corazones no están cerca de nuestro Dios. La clave es entonces estar en su presencia, estar en comunión con Él, y entonces podremos tener victoria. La segunda cosa, hermanos, que aprendió el pueblo de Israel, que ellos estaban en presencia del arca, pero no estaban en la presencia de Dios. La consecuencia de mirar el arca como un amuleto, hermanos, es que le quitaron su sustancia, su significado, su valor. Al mirar el arca como un objeto de buena suerte, la dejaron vacía. El arca representaba a Jehová.
era un símbolo de la presencia de Jehová. Cuando el hombre venía delante del arca, pero su corazón estaba entregado a otros dioses paganos, aquello era solamente un mueble. Aquello era lo mismo que una silla o una mesa o cualquier otro mueble de uso común. El pueblo debía entender que no se podía obligar a Dios a pelear por ellos con solamente tener aquel símbolo en la batalla. No se podía obligar a Dios, no se podía exigir a Dios que peleara por ellos simplemente porque aquel mueble estaba en medio de la batalla. El arca había sido dada al pueblo como un recurso para hacer visible al Dios invisible. Pero ese Dios invisible no es una cosa, no es un objeto, no es un mueble. Ese Dios invisible es una persona. Una persona que piensa, una persona que siente, una persona que se puede comunicar con su creación, una persona que escucha el clamor del creyente cuando clama con fe, cuando clama, hermanos, con adoración al Señor. El Señor no es un mueble, el Señor no es una cosa, el Señor no es un objeto, el Señor es una persona. Y debemos acercarnos a Él y tener comunión con Él como tenemos comunión con otras personas. El pueblo en aquella batalla estaba en presencia del mueble, estaba en presencia del arca de Dios, pero estaba escondido de Jehová. Estaba escondido de Dios. ¿Y qué es lo que les ocultaba de Dios? Sus rebeldías, sus impiedades, sus idolatrías, sus infidelidades. Eso les ocultaba de Dios. Mientras ellos exhibían aquel mueble sagrado, Dios estaba ausente del campo de batalla. Esa fue la razón de su amarga derrota. Dios no estaba allí. Estaba el arca, estaba el símbolo, estaba el mueble, pero la presencia de Dios no estaba allí. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en la iglesia. La presencia de Dios se llega a la congregación cuando el pueblo está delante de su presencia. No convirtamos la iglesia en un amuleto y creer que porque estamos aquí sentados ya dentro de este santuario, estamos en la presencia de Dios. Podemos estar sentados aquí y estar delante de la presencia del partido que vamos a ir a ver hoy en la tarde. Estar sentados aquí no nos garantiza que estamos en la presencia de Dios. La única garantía de que estamos en la presencia de Dios es que elevemos nuestro corazón al Altísimo y le digamos: Señor, hemos venido para adorarte a ti, hemos venido para escucharte a ti, hemos venido para buscarte a ti, estamos aquí para glorificar tu nombre. Entonces esto tiene sentido. El cristiano, hermanos, en sus luchas debe asegurarse de estar en la presencia de Dios. No estar delante de un objeto sagrado, no de estar en un lugar sagrado, sino de estar delante de la presencia de Dios. Entender que no se trata de que su presencia se cuente entre los que asisten a la iglesia, sino entender que la presencia de Dios está entre los que asisten a la iglesia para adorarle, entre los que asisten a la iglesia para exaltarle a Él. Para llegar a la presencia de Dios son necesarias dos cosas. Primero, ser salvos en Cristo Jesús. Eso ya lo tenemos. Somos salvos en Cristo. Por la fe, Cristo nos ha salvado. La segunda cosa es que Cristo sea nuestro Señor. Por eso es que cuando se nos presentó a Cristo, se nos lo presentó como Señor y Salvador. El problema es, hermanos, que para todos nosotros Jesús ya es nuestro Salvador, porque somos salvos por la fe. Pero que sea nuestro Señor, esa es otra cosa. Que sea nuestro Señor significa que Él es el que manda,
que Él es el que gobierna, que Él es el que da las órdenes, no la esposa, sino el Señor. Él debe ser nuestro Señor, Él debe ser el que nos gobierna, Él debe ser el que nos dirige. Porque es posible entonces, hermanos, que ya conozcamos a Cristo como Salvador, pero todavía no lo conocemos como nuestro Señor. Es decir, todavía no nos dejamos gobernar por Él. Hasta que Cristo gobierna nuestra vida, podemos decir que Él es nuestro Señor. Estar en la presencia del Señor es la garantía de la victoria en todas nuestras luchas. Pero solo se logra si dejamos que el señorío del Señor en nuestra vida sea real y verdadero. Esto también lo reclamó Jesús a su generación. En Lucas capítulo 6 y verso 46, el Señor le dijo a su generación: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor le estaba diciendo a su generación: aquí todo el mundo me dice Señor, aquí todo el mundo me llama Señor, pero cada quien hace lo que se le da la gana. ¿Para qué me llamáis Señor entonces, si no hacéis lo que yo digo? Si aquel pueblo, hermanos, en aquella batalla con los filisteos, antes de ir a la batalla hubiera buscado la voluntad de Dios, y le hubieran dicho: Señor, ¿qué tenemos que hacer?, el resultado hubiera sido otro. La victoria habría sido de ellos. Pero el ir a la lucha sin conocer la voluntad de Dios le llevó a una derrota terrible. Estaban en la presencia del arca, pero no en la presencia de Dios, que son dos cosas muy distintas. Dejemos entonces, hermanos, que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Cuando Él sea el Señor, Él nos indicará cómo vamos a pelear, de qué manera vamos a pelear. Él va a dirigir la batalla y la victoria será nuestra. Porque Dios es invencible, porque Él nunca ha sido derrotado, porque no hay enemigo que le haya derrotado alguna vez. Pero si estamos lejos de Él, aunque tengamos todos los símbolos de su presencia posibles o imaginables, no vamos a alcanzar esa victoria que tanto anhelamos. En conclusión, hermanos, la batalla de la vida es continua. Solo la presencia de Dios con nosotros nos dará la victoria. Reconozcamos entonces que Dios no es un amuleto, es una persona a la que debemos acercarnos de la manera correcta, a la que debemos acercarnos en adoración, a la que debemos acercarnos exaltando su nombre, y Él va a pelear por nosotros. Y si Él pelea por nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Esta casa, este lugar que viene a ser valioso, bendición, que viene a ser sagrado en la medida en que estemos en tu presencia. Señor, que cada uno de nosotros haga de este lugar un lugar donde tu nombre es glorificado, donde tu nombre es exaltado y tu presencia está con nosotros, para que todos podamos llenarnos de tu fuerza, de tu guía, de tu sabiduría, para luchar nuestras batallas y alcanzar las victorias para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que estemos siempre delante de tu presencia. Y en tu presencia, Señor, estará la clave de nuestra victoria. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.